Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la escuela sabática. Quiero recordarle que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y durante esta semana que ya vamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también que es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Y a esta altura ya sabemos el texto de memoria. Podríamos decirlo ahora mismo de memoria. Pero por si acaso nuestra memoria falla, vamos a repetirlo y vamos a leerlo en la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 16, el verso número 2. Y Coré, Datán y Abiram se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Muy bien, con este pensamiento queremos invitarle a que vayamos a Dios en oración. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos ante su presencia porque nos permite encontrar una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su buen espíritu en nuestro medio, que nos pueda ayudar en todo y que al abrir su palabra podamos también entender su voluntad para nosotros, para este día. Bendíganos aquí, bendiga a cada uno que nos va a escuchar y nos va a ver. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título El pueblo es castigado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: a pesar de las evidencias que fueron dadas a la congregación, ¿qué conducta siguieron hacia Moisés y Aarón al día siguiente? Muy bien, recuerda, un día anterior estaban todos espantados, se sentían culpables porque habían simpatizado con los que se habían rebelado. Pero ellos ya tenían evidencia, porque Moisés había dicho, si estos hombres mueren como todos los demás, o si ocurre algo diferente, y ocurrió algo diferente. Muy bien, pero ¿qué hicieron al siguiente día? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla en relación a eso. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Números, capítulo 16, y ahí vamos a leer el verso número 41. Mire cómo nos dice: al día siguiente toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y dijeron: vosotros habéis muerto al pueblo del Eterno. ¡Qué cosa terrible! Después de que habían visto lo que pasó, después de que habían recibido la evidencia de que Dios había puesto a Moisés y a Aarón en ese lugar, después de que habían recibido la evidencia de que Dios estaba castigando a estos hombres, ahora volvieron a murmurar contra Moisés y dijo: vosotros habéis muerto al pueblo todo. Es una cosa lamentable. Muy bien. Vayamos a entender qué es lo que nos quiere decir estas palabras en la pluma inspirada. Patriarcas y Profetas, página 425, nos dice así: es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el que consiste en menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se habían propuesto dar muerte a Moisés y a Aarón. ¿Se da cuenta? Entonces, rechazar lo que Dios te pone es un insulto para Dios. Y el pueblo de Israel lo había hecho. Muy bien. Este es el insulto más que se le podía hacer a Dios, que acabamos de leer. Rechazar lo que Dios disponía para poder salvar a la congregación. Muy bien. Pero no apenas eso. Querían matar a Aarón y a Moisés. ¿Se da cuenta? Pero vamos a leer un poquito más. Acompáñeme. Patriarcas y Profetas, página 425. No obstante, no se percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y la confesión, sino a idear alguna manera de resistir a las pruebas que eran los mayores de los pecadores. ¿Se da cuenta? Entonces ellos, después de haber visto lo que pasó, la tierra se abrió, fuego salió de la nube y consumió a los 250 príncipes, y ahora ellos vieron toda la evidencia de Dios.
Ellos comenzaron a maquinar, no se arrepintieron a pesar de estas cosas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer la siguiente parte. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Ahora mire cómo dice, Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados a la destrucción. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el problema? Ellos tenían odio. ¿Contra quién? Contra los que Dios había puesto allí. Muy bien. Y ahora estaban resueltos a resistir la autoridad que Dios les había otorgado. Muy bien. Satanás estaba ahí listo para conducirlos cada vez más y ellos se pudieran perder, pudieran morir de una sola vez. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible. Cuando nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios, entonces Satanás está ahí esperando el momento. Muy bien. Pero vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Mire cómo nos dice. ¿De qué manera intervino el Señor nuevamente con un castigo severo? ¿Y qué hicieron Moisés y Aarón para evitar el juicio? Entonces, Dios sabe lo que estaba pasando. Dios ve el corazón de las personas. Y ellos estaban albergando odio y querían matar a Aarón y a Moisés. Dios tuvo que intervenir. Muy bien. Cuando Dios interviene, Moisés y Aarón hacen algo para que el castigo no sea tan severo para un pueblo impenitente. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice en relación a eso. Leamos en el libro de Números, capítulo 16, verso 44 hasta el verso número 49. Y el Eterno dijo a Moisés, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en el fuego del altar y pon incienso sobre él y ve a la congregación y haz expiación por ellos. Porque el furor ha salido de delante del Eterno y la mortandad ha empezado. Entonces Aarón tomó el incensario, como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación y vio que la mortandad había empezado en el pueblo y ofreció incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Los que murieron en esa mortandad fueron 14,700 sin contar los muertos por la rebelión de Coré. 14,700 son muchas personas. Tuvo que hacerse una expiación por el pecado. Si ellos se hubieran arrepentido la noche anterior, no hubiese pasado nada. Pero la mortandad había comenzado. El castigo de Dios había comenzado. Y Aarón tuvo que ponerse entre los muertos y los vivos para que no continuase esa mortandad. Es una cosa terrible. ¿Hasta dónde podemos llegar? Solamente por una sola cosa. Odio y también obstinación. Muy bien. Pero vamos a ir a la pluma inspirada para que nos explique un poco más. Acompáñame a leer este párrafo que está en el Comentario Bíblico Adventista, el volumen 1 en la página 1128. Nos dice así. Aún después de que Dios extendió su mano y consumió a los malignos, y el pueblo huyó a sus tiendas con horror, la rebelión de ellos no fue curada. La profundidad de su deslealtad se puso de manifiesto aún bajo el castigo del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Ellos ya estaban tan contaminados con esta rebelión y ahora, a pesar del castigo, ellos continuaban. ¿Se da cuenta? Nosotros tenemos que entender esta parte porque es muy importante, pero aún falta más. Acompáñame a leer esta parte de la pluma inspirada. Mismo libro, misma página. La mañana después de la destrucción de Coré, Datán y Abiram y sus confabulados, el pueblo vino a Moisés y Aarón diciendo, habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por esta acusación falsa contra los siervos de Dios, otros miles fueron muertos porque había pecado en ellos. Exultación y presuntuosa maldad. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Cuando
esto viene ocurriendo no apenas de una vez, sino que ya venía ocurriendo varias veces. Pero ahora ellos vienen y acusan a Moisés y Aarón. ¿Quién los había destruido a Coré, Datán, Abiram y todo su séquito? Pues Dios, por causa del pecado que ellos habían cometido. Pero ahora acusaban de esto ¿a quién? A Moisés y Aarón. ¿Se da cuenta? Así que entonces tuvieron que morir otros. ¿Cuántos? 14,700 más. Porque en ellos había también mal. Las raíces del mal ya estaban allí. Pero vamos a ver qué pasó más. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 426. No había culpabilidad de pecado en Moisés. Por tanto, no temió ni se apresuró a irse para dejar que la congregación pereciera. Moisés se demoró y con ello manifestó en esta temible crisis el verdadero interés del pastor por el rebaño confiado a su cuidado. Muy bien, la mortandad venía y Moisés no se fue. Leímos en la palabra de Dios que él estaba tratando de que la mortandad no continuara. Así que él no salió huyendo. Muy bien. Y esto nos demuestra qué cuidado tenía él por la congregación, que aún en esas condiciones estaba dispuesto a trabajar en favor de ellos. Pero hay más. Acompáñame a leer la siguiente parte de estos párrafos, que son muy interesantes. Patriarcas y Profetas, página 426, nos dice así: rogó para que la ira de Dios no destruyera totalmente al pueblo por el escogido. Su intercesión impidió que el brazo de la venganza acabara completamente con el desobediente y rebelde pueblo de Israel. Entonces recordemos, la mortandad venía, aquellos que estaban mal, que estaban en pecado, eran destruidos. Moisés se quedó allí rogando en favor de este pueblo. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer esta parte de la pluma inspirada. Mire cómo nos dice. Mientras subía el humo del incienso, también se elevaba a Dios las oraciones de Moisés en el tabernáculo, y la plaga se detuvo, pero no antes que 14,000 israelitas yacieran muertos, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. Dos cosas que llevaron a perder muchas vidas: murmuración y rebelión. La evidencia yacía en el suelo. Todos estos muertos, porque no buscaron el arrepentimiento una noche anterior, sino que ellos en la noche maquinaron pensamientos para el día siguiente volverse a presentar con una queja, una murmuración, una acusación en contra de los siervos de Dios. ¿Se da cuenta? Es una cosa terrible, pero esto es lo que aconteció. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarle a que tengamos una oración. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos por su palabra. Estamos agradecidos porque nos permite entender las cosas que pasaron. Y ahora hemos visto cuál ha sido el pecado del pueblo, cómo se ha manifestado aún en medio del castigo. Queremos pedir que nos ayude para que podamos nosotros entender esas cosas y apartar de nuestras vidas la murmuración, la rebelión, la osadía, todas esas cosas que nos destruyen, pues Satanás está siempre allí a un lado esperando a que estas cosas ocurran en nuestra vida para darnos destrucción. Queremos pedir que guarde a cada uno que nos ha escuchado y nos ha visto, y que nos dé un espíritu alegre, un espíritu contento, que podamos siempre hacer su voluntad. Guárdenos en esta hora por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.